Entonces, comenzamos la clase de hoy día. En la última clase, recordando, habíamos estudiado lo que era ecuación exponencial. Hoy día vamos a ir con lo que es ecuación logarítmica. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es un logaritmo, ¿ya? Entonces, hoy día lo que queremos ver es ecuaciones logarítmicas. Logarítmicas. Y para ello necesitamos entender, recordar la definición del logaritmo. Entonces, definición, sea A o va a tomar B un número real positivo, que va a ser la base del logaritmo, se define el logaritmo en base B de un número A, también positivo, ¿ya? También positivo, como un número C, ¿ya? Donde el elemento A también es un número positivo, ¿ya? También es un número positivo, nunca es cero, simplemente esto lo voy a colocar como para hacer énfasis, ¿ya? Es un número real positivo, y C es un número real, que puede ser positivo, negativo o cero, pero es un número real. Es un número real. Entonces podría ser negativo, positivo, cero. Y que cumple, que B, que sería la base de este logaritmo, elevado a ese número, que es lo que vale el logaritmo, me da el elemento A. Entonces eso es lo que tienen que interpretar cuando ustedes calculan un logaritmo, ¿ya? O lo que está detrás de la definición. Entonces la base, que sería este B, elevado al número que me da ahí afuera, tiene que ser igual a lo que está aquí adentro del argumento. De esa manera se define el logaritmo. Entonces la relación, digamos, va a ser dada por esta expresión de aquí. Entonces, si yo tengo que B elevado a C es igual a un número A, yo puedo decir que el logaritmo en base B de ese número A es igual a C, ¿ya? Es una equivalencia en ambos lados. Entonces hay que tener esta equivalencia presente a la hora de calcular logaritmos, ¿ya? Y tener también en cuenta que calcular logaritmos es un problema que es considerado difícil en matemáticas, ¿ya? No es, para poder calcular logaritmos es necesario hacer uso de tecnología, ya sea calculadora o computadores, para poder tener un valor aproximado del logaritmo. En algunas ocasiones es posible calcular el logaritmo, pero son casos muy particulares. En general, el logaritmo de un número tenemos que utilizar calculadora para poder calcular. Entonces veamos algunos ejemplos para poder eh, tener una mejor aproximación de la definición del logaritmo. Entonces, por aquí. Entonces, ejemplo, siguiendo más o menos esta idea. Entonces, ejemplo 1, el logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué número debería ser? Entonces, cuando yo me pregunto qué número debería ir ahí, yo recurro a la definición del logaritmo. Ahora, la base, el b, déjenme cambiar aquí, el b va a ser el 2, el a va a ser el 8, y me están preguntando, ¿cuánto vale c? ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. En síntesis me están preguntando, 2 elevado a qué número me da 8. Y eso da respuesta al logaritmo, y en este caso podemos determinar que es 3. ¿Ya? Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque esto es equivalente a que 2 elevado a 3 es igual a 3. Entonces, de ahí viene que el logaritmo en base 2 del número 8 sea igual a 3. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo. Entonces, déjenme borrar aquí. Veamos un ejemplo 2. Entonces, ejemplo 2, siguiendo la misma idea. Entonces, si yo calculo logaritmo en base 3 de 81, ¿qué número debería ser? Entonces, y me pregunto, como yo quiero calcular el logaritmo en base 3 del número 81, me pregunto, 3 elevado a qué número me da 81. Entonces, 3
elevado a qué número me da 81. Al plantearlo, digamos, al ojo, nosotros podemos determinar que ese número va a ser 4. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, al ojo nosotros calculamos que ese logaritmo va a ser 4. Entonces escribimos que el logaritmo de en base 3 de 81 va a ser el número 4. ¿Y por qué? Porque 3 elevado a 4 me da precisamente 80. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de un número es pasar a una exponencial y ver cuál es el exponente que le corresponde al logaritmo para que me dé el número que está dentro, que se conoce como argumento. Entonces, un ejemplo más para seguir avanzando. Entonces, ejemplo 3 ya. Entonces, el logaritmo en base 5 de 1 dividido por 125 y calculamos cuánto es. Y me pregunto, para poder calcular este logaritmo en base 5, yo tengo que preguntarme, ok, 5 elevado a qué número me da 1 dividido en 125. Y aquí quizás pueda ser no tan evidente cuál es el número al cual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, para ello, podemos escribir este número 1 dividido en 125 como una potencia de 5. Y este número 1 dividido en 125 corresponde a 5 elevado a 3. Entonces, lo que nos estamos preguntando en realidad, 5 elevado a qué número es igual a 1 dividido por 3, a 1 dividido por 5 elevado a 3. Y aquí por propiedad de potencia, que fue la que vimos en la clase anterior, nosotros sabemos que si yo tengo un número que es una fracción, ese número lo puedo cambiar con exponente negativo. Entonces, esto me queda que es equivalente a que 5 elevado al número que estoy buscando sea igual a 5 elevado a menos 3. Entonces, 5 elevado al número que estoy buscando tiene que ser igual a 5 elevado a menos 3. Por lo tanto, el logaritmo que estoy buscando es 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado a menos 3, perdón, 5 elevado a menos 3 me da 125. Por lo tanto, el resultado de la operación que estoy haciendo, el cálculo del logaritmo que estoy realizando es menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 elevado a menos 3 me da 1 dividido en 120. Entonces, esa es la concepción o esa es la interpretación que deben tener de un logaritmo. ¿Cuál es la dificultad de esto? Y aquí empieza el problema, que no siempre van a poder calcular el logaritmo de la forma que lo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de aquello es tomar un logaritmo en una base un poco distinta. Ya podríamos tomar, entonces, ejemplo de logaritmos que no podemos calcular. Entonces, no los podemos calcular a mano. Calcular. Podríamos calcular, y aquí aprovecho de dar el tiro el dato, la calculadora por defecto, en la calculadora cuando ustedes escriben logaritmo, en la calculadora asume que la base es 10. ¿Ya? Entonces ahí, si bien es redundante lo que estoy escribiendo, logaritmo en base 10, porque la calculadora ese número no lo coloca porque lo asume como 10, yo podría calcular logaritmo de 7. ¿Ya? Logaritmo de 7. Igual, y aquí me tendría que dar un numerito. ¿Cuál es el problema? Que al ojo no sabría decir cuál es ese logaritmo. ¿Qué es lo que tendría que preguntarme yo para saber quién es ese numerito? Entonces me pregunto, 10 elevado a qué número me da 7. Y esta es una pregunta difícil de responder sin calculadora. ¿Ya? Sin calculadora es una pregunta difícil de responder. Si ustedes en su calculadora digitan logaritmo en base 10, o simplemente ustedes en la calculadora escriben logaritmo, ustedes escriben en la calculadora logaritmo de 7 y le dan igual, logaritmo de 7 y le dan igual, les da un número decimal. Ese número decimal, los primeros decimales de ese número decimal son 0,84, 50, 98. Y esos decimales son infinitos.
¿Qué significa? Que si yo el 10 lo elevo a este número, eso me va a dar un valor muy próximo a 7. ¿Ya? Podría ser 6,9999999 y digamos, y un decimal cambia. ¿Ya? Pero es un número muy cercano y es porque estamos tomando un valor aproximado del logaritmo. Entonces el logaritmo tenemos que entenderlo, si bien como esta definición, como esta interpretación, ¿ya? Como esta interpretación, hay que tener cuidado que hay logaritmos que no vamos a poder calcular. Entonces simplemente los vamos a expresar. Al igual como lo hacíamos ya con raíces, ¿ya? Con raíces también hacemos lo mismo. Cuando yo tengo en un ejercicio me sale raíz de 2, yo lo escribo como raíz de 2 y ocupo la calculadora para determinarlo. Aquí va a ser exactamente lo mismo con los logaritmos. Cuando me aparezca el logaritmo de 7, el logaritmo de 8, el logaritmo de 9, ¿ya? Lo considero un número, ¿no? Y lo trato como tal. Simplemente lo estoy expresando a través de un nuevo símbolo que sería este de logaritmo. Entonces, para recordar, o para, digamos, sí, para recordar, hacer énfasis en que el logaritmo, cuando ustedes lo escriben en la calculadora, el logaritmo es en base 10, ¿ya? Es en base 10. Entonces, en la calculadora, el logaritmo que ustedes calculan es el logaritmo en base 10. Si quieren cambiar la base, tienen que hacer uso de propiedades del logaritmo. Entonces, si ustedes quieren calcular el logaritmo en base 2 de 58, porque les interesa ese valor, tendrían que hacer un cambio para poder calcularlo en la calculadora o ver cuál es la sintaxis, ¿ya? Cuál es la forma de escribir eso en su calculadora. Entonces vamos a ver las propiedades que tiene el logaritmo y vamos a utilizar las propiedades para introducir esto que son las ecuaciones logarítmicas, y también vamos a ocupar el logaritmo para resolver algunas ecuaciones exponenciales que quedaron pendientes de la clase anterior, que no se pueden resolver, digamos, sin el uso del logaritmo. Entonces vamos con propiedades. Entonces, propiedades del logaritmo, que son bastante similares ya a las propiedades de potencia, son más o menos de la misma naturaleza. Entonces, consideremos A un número real positivo, x, y, también números reales positivos y haciendo énfasis que son distintos de cero. Entonces se cumplen las siguientes propiedades, que van a ser las propiedades del logaritmo. Se cumplen las siguientes propiedades. Entonces la primera propiedad del logaritmo, 1, que el logaritmo en base a de x por y, yo lo puedo separar como la suma de dos logaritmos. Entonces va a ser el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y, ¿no? Y recordad que cuando yo defino una igualdad en números reales, la igualdad es en ambos sentidos. Es decir, yo el logaritmo del producto lo puedo separar en dos sumas, o dos sumas la puedo escribir como un solo logaritmo multiplicando sus argumentos. Entonces, esa propiedad se puede ocupar en ambos sentidos dependiendo del contexto y lo que queramos realizar. Entonces, hay que tener presente esa propiedad. 2, una propiedad más o menos equivalente. Si yo tengo la división del logaritmo, entonces el logaritmo en base a de x dividido por y, eso va a ser igual al logaritmo de, en la misma base, de x menos el logaritmo en la base a de y, ¿no? Misma idea, ¿no? Entonces, si yo tengo una división, yo puedo separar en la resta de dos logaritmos, o viceversa. Si tengo una resta, yo puedo juntar en un solo logaritmo, ¿ya? Juntar en un solo logaritmo a través de la división. Entonces, de nuevo, y eso va a depender exclusivamente de lo que queramos realizar. Entonces, la propiedad es válida en ambos sentidos. Tercera propiedad del logaritmo, y esta sí se ocupa bastante para despejar expresiones algebraicas, es el logaritmo en base a de x
elevado a y. Entonces ahora tengo x elevado a y. Y el y está en el exponente. Por propiedad, eso va a ser y por el logaritmo en base a de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este y, cuando yo lo tengo como exponente, lo bajo, ¿ya? Y queda multiplicando. Entonces, cuando yo tenga una expresión que tenga una incógnita en el exponente, cuando tenga una expresión que tenga una incógnita en el exponente, puedo aplicarle logaritmo y de esa forma hago que la incógnita baje del exponente, ¿ya? Entonces, esta propiedad particular se va a utilizar en algunas ecuaciones exponenciales, digamos, que se van a estudiar en lo que sigue, ¿ya? Pero digamos, esta propiedad que hace que el exponente baje me va a servir para despejar variables que se encuentren en el exponente. Y propiedad, vamos, propiedad 4, cambio de base, este le vamos a colocar un nombre, ¿ya? Cambio de base. Entonces yo tengo que el logaritmo en base a de x, yo lo puedo escribir en cualquier base. Eso es el logaritmo en una base b, que puede ser cualquier número, de x dividido el logaritmo también en la base b del número a. Y esta propiedad de cambio de base me permite calcular el logaritmo en cualquier base utilizando la base que yo me sienta más cómodo. En particular, este cambio de base lo vamos a utilizar para poder calcular logaritmos de ciertos números, ¿ya? Utilizando la base que la calculadora ocupa por defecto, que es la base 10. Ejemplo de esta propiedad. Ejemplo de esta propiedad. Si yo quiero calcular en mi calculadora, cuánto vale el logaritmo en base 2 de 54, ¿no? 54, lo que voy a digitar en mi calculadora es utilizar este cambio de base. Entonces le voy a calcular el logaritmo que la calculadora sabe calcular, que es el logaritmo en base 10. Yo escribo el logaritmo de 54 y ese número lo divido por el logaritmo de la base, que sería 2. Entonces el logaritmo en base 2 de 54, yo lo calculo en mi calculadora como logaritmo de 54 dividido el logaritmo de 2. Le doy igual, eso me va a dar un número decimal, y ese número decimal corresponde al número al cual yo debo elevar 2 para obtener 54. No sé si hay alguna duda con eso. ¿Está por el chat? Ya. Yeah. Entonces, voy a dejar las propiedades ahí a la vista porque quiero que se vayan familiarizando con ellas. Son 4 propiedades que se agregan a las propiedades que también tienen la función exponencial. Entonces también hay que tener consideración en eso, no olvidar las de exponencial, ni tampoco confundirlas con las propiedades de logaritmo, ¿ya? Estas propiedades de logaritmo, ¿ya?, se van a utilizar para resolver ecuaciones logarítmicas, es decir, son ecuaciones donde la incógnita va a estar en el argumento. Entonces, la forma de resolver ecuaciones logarítmicas, lo vamos a describir ahora. Entonces, para resolver una ecuación logarítmica, una ecuación logarítmica, debemos escribir la expresión algebraica como un solo logaritmo, a la izquierda y derecha, a la izquierda y derecha de la igualdad. Entonces, es decir, cuando yo tengo una ecuación logarítmica, voy a tener una expresión algebraica al lado izquierdo, voy a tener una expresión algebraica al lado derecho,
y lo que debo hacer es escribirla como una sola. Entonces me queda un solo logaritmo a la izquierda, un solo logaritmo a la derecha. Luego igualamos los argumentos, y resolvemos la ecuación que aparece. Y resolvemos la nueva ecuación. En este curso, ya por la naturaleza de ser un curso introductorio al álgebra, las ecuaciones que van a aparecer, las nuevas ecuaciones, van a ser ecuaciones lineales o cuadráticas. No van a aparecer ecuaciones muy complicadas, porque esto de ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales es sumamente sencillo de complicar. ¿Ya? No porque ustedes conozcan las propiedades del logaritmo o no porque conozcan las propiedades de potencia, significa que van a poder resolver cualquier ecuación exponencial o cualquier ecuación logarítmica. Son solo algunas las que ustedes van a poder resolver. La ecuación logarítmica, la ecuación exponencial es un tema bastante duro en matemática, todavía quedan bastantes cosas por hacer y hay algunas ecuaciones que no se pueden resolver con los métodos que se estudian en este curso y necesitan un poco más de teoría para poder llegar a resolverlo. Entonces, en este curso en particular, las nuevas ecuaciones que van a aparecer van a ser ecuaciones lineales o cuadráticas y que son aquellas que sí pueden resolver. Entonces, voy a comenzar con algunos ejemplos de cómo resolver, cómo se ve una ecuación logarítmica y cómo aplicamos estas propiedades que acabamos de definir para poder resolver esa ecuación logarítmica. Entonces, todas las ecuaciones que voy a resolver se resuelven con las tres primeras propiedades. Entonces, esta de aquí la voy a eliminar porque esto de cambio de base solo lo vamos a utilizar cuando queramos calcular un logaritmo mediante el uso de calculadora. Entonces, como en este caso nosotros vamos solo a resolver ecuaciones de manera abstracta, es decir, expresando el resultado, vamos a utilizar solo las primeras tres propiedades. Entonces vamos a escribir alguna ecuación para comenzar a ver cómo se resuelven estas ecuaciones logarítmicas. Entonces, ejemplo, resolver, y aquí voy a ir anotando el ejercicio y lo voy a ver. Entonces, resolver 1, voy a escribir la ecuación logaritmo de x más 1, quiero que sea igual al logaritmo de x menos 1 más 3. ¿Ya? Entonces aquí tengo, eso es una ecuación logarítmica. Tengo una expresión algebraica que contiene el logaritmo y la variable, la cual yo quiero saber cuánto vale la incógnita, está dentro del argumento del logaritmo. Eso la clasifica como una ecuación logarítmica. Lo mismo pasa hacia el lado izquierdo. Tengo una expresión algebraica que utiliza el logaritmo y que la variable, la cual yo quiero despejar, aparece dentro del argumento. Entonces necesitamos utilizar propiedades del logaritmo para poder, digamos, resolver esta propiedad. Antes de resolver, necesito restringir, porque restringir. El logaritmo necesita que lo que esté dentro del argumento sea positivo, porque si no, no se puede calcular el logaritmo de un número negativo. Entonces, x más 1 tiene que ser mayor que 0, mayor que 0, y x menos 1 tiene que ser mayor que 0. ¿No? Entonces, aquí lo que debe ocurrir es que x más 1 tiene que ser mayor que 0. X más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces, la primera condición que debe ocurrir, x más 1 tiene que ser mayor que 0. Lo que es equivalente a que el x tiene que ser mayor que menos 1. La segunda condición es que x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Y eso es equivalente a que x tiene que ser mayor que 1. Si yo junto estas dos condiciones, voy a concluir que el x tiene que ser mayor que menos 1. Graficando estos dos números, el menos 1 y 1, los elementos que están en común, ¿ya? Son los que son más grandes que menos 1.
Todo porque tiene que cumplirse ambas. Entonces, si yo grafico, creo que no. Si yo grafico, ¿no? Tengo el -1, tengo el 1, los números que son más grandes que el -1 son los números que están hacia la derecha, los números que son más grandes que 1 son los números que están hacia la derecha. Lo que me queda en común son los números que son más grandes que 1. Entonces aquí me quedo con los números que son más grandes que 1. Entonces ahí sería un más 1. ¿Ya? Entonces cuando yo encuentre la solución de esta ecuación logarítmica, tiene que cumplir que la solución que yo estoy buscando tiene que ser más grande que 1. Y ahora, ya teniendo claro dónde voy a encontrar mi solución, es que comienzo a resolver la ecuación logarítmica. Entonces, para poder resolverla, lo que voy a utilizar es la observación que habíamos hecho. Entonces, yo quiero que aquí a la izquierda me queda un solo logaritmo. Ok, pero ya tengo un solo logaritmo. Y a la derecha quiero que me quede un solo logaritmo. Y eso, digamos, ya tengo que utilizar propiedades porque aquí tengo un logaritmo, pero aquí no. Entonces tengo que juntar toda esta expresión en un solo logaritmo. Y para ello tengo que utilizar las propiedades del logaritmo de manera conveniente. Entonces la ecuación que yo quiero resolver es equivalente, y aquí empezamos ya a aplicar las propiedades. Entonces el logaritmo de x más 1 no le voy a hacer nada porque ya cumplí que x más 1, ya tengo un solo logaritmo, y quiero que eso sea igual al logaritmo de x menos 1, más, y me pregunto, ¿el logaritmo de qué número me da 3? ¿El logaritmo de qué número me da 3? Y para poder, digamos, dar ese resultado, el logaritmo, como estoy con base 10, el logaritmo de 10 elevado a 3 me da como resultado 3. ¿Ya? Me da como resultado 3 porque este 3 baja, 10 elevado a qué número me da 10, 1. Entonces, el 3, yo lo escribo como logaritmo de 10 elevado a 3. Y ahora tengo el logaritmo más logaritmo. Entonces tengo, si yo miro la propiedad 1, logaritmo más logaritmo. Y lo puedo juntar en un solo logaritmo. Que eso, digamos, es lo que estoy buscando. Entonces, esta ecuación va a ser equivalente al logaritmo de x más 1 es igual al logaritmo. Y como tengo una suma, lo voy a juntar. Estos dos argumentos se juntan en uno solo, multiplicándose. Entonces me quedaría x menos 1 por 10 elevado a 3. Si saco las cuentas, ahora digamos ya tengo lo que me está viendo la observación. Logaritmo es igual a logaritmo. Tengo un solo logaritmo al lado izquierdo, tengo un solo logaritmo al lado derecho. Entonces, necesariamente, los argumentos, es decir, el numerito que está dentro del logaritmo, ese numerito, tiene que ser igual a ese número de ahí. Entonces, igualando los argumentos, entonces, igualando los argumentos, tenemos lo siguiente. Implica que x más 1 tiene que ser igual a x menos 1 por 10 elevado a 3. Y lo que me quedó aquí es una ecuación lineal. Y la debo resolver, digamos, utilizando las propiedades de ecuación lineal. Entonces aquí ya paso hacia un lado los números, paso las variables hacia el otro lado y despejo. Entonces esto me va a quedar que es equivalente. Aquí voy a multiplicar primero. Entonces voy a x más 1 es igual. 10 elevado a 3 es 1000. Así que esto lo voy a escribir como 1000 por x, me queda 1000x, y 1000 por menos 1 me queda menos 1000. Y ahora despejo, tengo la x aquí, la paso hacia el otro lado. Entonces eso es equivalente. Aquí x menos 1000, x es igual a el 1, pasa negativo hacia acá, me quedaría menos 1000, menos 1. Y ahora hago las cuentas. X menos 1000x me haría menos 999. X igual, y menos 1000 menos 1 me quedaría menos 1001. Por lo tanto, x, como aquí tengo un signo menos con este signo menos, se me van a cancelar. Me va a quedar que x es 1001 dividido por
990. Ese número de ahí sería la solución. Y para poder validarla como solución, ahora me pregunto, ¿el número que me dio como resultado cumple esa condición? Entonces, 1001 dividido 999 es un número que es más grande que 1. Si la respuesta es sí, queda como solución. Si la respuesta es no, queda como descartada. Y la ecuación logarítmica quedaría sin solución. En este caso, como 1001 dividido 909 es un número más grande que 1, es solución de mi ecuación logarítmica. Es solución de mi ecuación logarítmica. ¿Hay alguna duda por el momento? No, profe. Entonces voy a dejar algunos ejercicios propuestos. Ya, voy a anotar aquí para que los escriban y puedan realizarlo. Son todos más o menos de la misma naturaleza. O sea, hay que juntar en un solo logaritmo e igualar. Entonces, veamos aquí. Déjenme borrar aquí. Voy a escribir los ejercicios. Entonces, ejercicios. Ejercicios. Vamos a poner resolver. Entonces, 1, pero 2 veces el logaritmo de x menos logaritmo de x más 6 igual 0. 2. Logaritmo de 4x menos 1, 4x menos 1, menos logaritmo de x menos 2, de x menos 2 igual al logaritmo de 5. Y 3, logaritmo de x debe que sea igual a 1 más logaritmo de 22 menos. Entonces le quedan un par de ejercicios para que puedan practicar. Recuerden que para resolver ecuaciones logarítmicas me tienen que dar un logaritmo a la izquierda, logaritmo de cualquier cosa ahí, igual al logaritmo de otra cosa que va ahí. ¿Y qué es lo que hago? Estos dos argumentos, como están dentro de un logaritmo, necesariamente tienen que ser iguales. Y ahí planteo una ecuación con lo que me quedó al lado derecho, con lo que me quedó al lado izquierdo. Insisto, en este curso solo van a aparecer ecuaciones lineales y o cuadráticas, ¿ya? Cualquiera de las dos. Entonces tienen que reconocer a cuál corresponden y luego aplicar las reglas que rigen para ese tipo de ejercicio. ¿Ya? Si es lineal, pueden despejarla pasando todas las incógnitas hacia el lado izquierdo, todos los números hacia el lado derecho y operan. Si es cuadrática, pueden ocupar la fórmula general para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática. En cualquiera de los dos casos ahí depende mucho en el contexto en el cual caiga. Pero digamos, en esencia, a eso se reduce resolver ecuaciones logarítmicas. Entonces las propiedades, no olviden que cualquiera de las propiedades se ocupan en ambos sentidos. Entonces si yo tengo dos logaritmos que se están sumando, los junto en un solo logaritmo multiplicando su argumento. Si yo tengo la resta de dos logaritmos, los junto en un solo logaritmo dividiendo. Entonces de esa manera van a poder realizar esto que está aquí. Hay que juntar todo en un solo logaritmo. Recuerden que tienen que juntar todo en un solo logaritmo. ¿Ya? Todo en un solo logaritmo, todo en un solo logaritmo es igual. Entonces por eso estas propiedades van a ser importantes. Ya. Vamos a tomar, voy a cortar la reunión, ¿ya? Les voy a solicitar que se vuelvan a... Déjenme cortar el video.